Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Criminologiando. Esta es la parte 5 de nuestro primer episodio. Aquí en esta ocasión estaremos realizando un pequeño análisis de cómo era el comportamiento en la ciudad de Mérida hacia las motos, más o menos por los años 2014 al 2017, ya que en esta época se caracterizó el hecho de tener cierto miedo, cierto temor al escuchar este tipo de vehículos en la calle. Había un pequeño cambio de comportamiento allí. Intentaremos analizar qué sucedía en ese momento, por qué ya hoy en día no hay tanto temor hacia las motos. Bueno, quédense para saber más. Bien, como ya mencionamos, para el año 2013-2014, a partir de esas fechas, se comenzó a popular en Venezuela el asociar la delincuencia con las motos. ¿Por qué? Era muy común dentro del modus operandi de los delincuentes el uso de estos vehículos para realizar estos actos. Era una parte fundamental, ya que la huida, parte esencial de un robo, era realizada con estos vehículos. Era muy común escuchar historias de personas en los semáforos, cuando el turno estaba en rojo, esperando para avanzar, de personas con los vidrios abajo. De repente llegaban dos personas en moto y le arrebataban, bueno, le robaban básicamente lo que tenían a la mano, sea relojes, sea teléfono, joyería, lo que tuvieran a la mano que pudieran sustraer rápidamente para huir. También en el municipio Libertador del estado de Mérida, específicamente donde nos estamos enfocando, era muy común escuchar la recomendación de: si vas a andar en la calle, en el caso de las mujeres, utiliza tu bolso, utiliza tu cartera del lado que da hacia la pared. No lo coloques hacia la calle porque puede pasar una moto y te lo puede arrebatar. Bien, para profundizar un poco más acerca de cómo era la conducta de las personas en estos años ya mencionados respecto al tema de los motorizados, traje por aquí al licenciado Jesús Duque. Licenciado Jesús es abogado, pues puede contarnos un poco más de su experiencia propia, cómo era el comportamiento en esos años. Jesús, para esa época del año 2014 hasta más o menos el año, vamos a ponerlo en el año 2016, cuando el tema de la delincuencia en Venezuela, vamos a especificarnos un poco hacia el municipio Libertador, estaba un poco más fuerte. Cuando usted iba a salir a la calle, ¿cómo se preparaba? ¿Qué mentalidad tenía usted hacia el salir a la calle? Sea tomar un bus, sea hacer una diligencia a un mercado. ¿Cuál era su comportamiento? Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente fue para ese tiempo un impacto vivencial porque tú sabes el auge de la delincuencia. Estaba en boga al momento de qué es lo que ocurre. Tenemos el problema de transporte para ese tiempo, tenemos el problema a veces fluctuaciones eléctricas como ahorita en la actualidad. ¿Y qué ocurría? Todo eso le va creando un estado de zozobra a las personas y en el momento que eso ocurre, la persona viene con un estado de predisposición. A lo primero, a lo que escucha, ahorita soy enemigo público número 1 de las redes sociales, lo digo. Si tú te pones a ver, hay un estado donde de repente tú te pones a ver, aquí el caso del estado, medio del día, tal cosa, tú ves una misma noticia retuiteada, repetida, renombrada como 200.000 veces con lo mismo, pero cada vez que uno se ve la misma noticia, la ven dando. Eso nos está ocasionando también en aquel entonces, no tanto con las redes sociales como ahora, pero sí creaba como una ventana donde lo que le llegaba a los oídos de las personas, particularmente hasta uno, era concha, de salir después de las 2:30 de la tarde. No había transporte, lo único que podías era caminar. Y te decían que Dios te cuide, te guarde. Si vas en la calle y de repente se te acerca un motorizado, experiencia personal es tuya. Sí, o sea, lo que trata de decir un poco en resumen es que la persona, o en su caso, salía predispuesto a... Salíamos con un estado de predisposición, ¿por qué? Porque era un cuadro que se enmarcaba en todo eso. Al momento de tú ves eso, tú estás saliendo sin querer queriendo una Venezuela para mi versión o pensar de manera personal. Tú sales a luchar prácticamente el día a día con las cuestiones que tienes que hacer, cómo lo debes hacer,
para pelear por el pan de cada día y de repente sales, concha, le voy a salir. Me costó salir de la casa para conseguir transporte. Tengo un poco de... para ese tiempo también era el problema del efectivo. Me costó conseguir un poquito de efectivo. Tengo este efectivo para movilizarme si me cogen la noche por ahí. Tengo que agarrar un taxi, ya se me complica todo esto. Me tocó irme aquí. Y llegabas al centro, específicamente, entre la 26 hasta la 30. Toda esa parte, o hacia aquí arriba, hacia el centro como tal de la ciudad, esto era tierra de nadie. Tú veías una soledad que a mí me pasó una vez, yo estaba en el centro, me pasó un motorizado a las 6:30, 7 de la noche, yo dije vulgarmente, aquí fue, me robaron. El motorizado se me paró a un lado y lo que me quería pedir era una dirección. Así sería el estado de nervio mío que el mismo motorizado me dice, ¿estás nervioso? Y yo digo, sí, porque pensé que me venía a atacar. O sea, es un efecto ya, sin querer queriendo, de masa, que ya te va predisponiendo y te va diciendo a ti, si sales de, te va a pasar esto. Nunca vemos el lado positivo de las situaciones, lastimosamente. Pero en sí es eso, o sea, el efecto masa, el efecto también de cómo predomina la negatividad. Claro. Cuando tú estás haciendo cosas así o vas a planificar un tema. Sí, un punto muy importante que quisiera rescatar de ese aporte es el momento de las personas cuando se acercaba una moto. Era lo común, escuchas que viene una moto cerca, la respiración se acelera, comenzabas tal vez a sudar. Esa era la reacción inconsciente del cuerpo al momento de escuchar que un motorizado se acercaba, porque vamos a estar claros en algo, el miedo no era hacia ir caminando y ver una moto, por supuesto que no, era escuchar que se acercaba un motorizado también aparte de la situación país que se vivía, la tensión que se palpaba en ese momento, digamos, lo común que era escuchar testimonios de personas que eran asaltados, atracados, que los robaban, bajo esas características. Sí, con ese modo operandi de personas en moto. Que particularmente son dos cosas que te quiero ahora yo preguntar a ti. Primero, ¿cómo te sientes tú si de repente te dicen vas a ver una película de terror, está oscuro, hay música luz, en este caso cambiamos la música por el motor de una moto y ya sabes que de repente en cualquier momento vulgarmente como dices te van a tirar un quieto? Claro. Uno, dos, tú manejas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo primero que haces tú cuando escuchas un frenazo? Aparte de voltear a chimear. Una reacción. Eso es lo que nos pasaba más de uno, de repente. Calle, oscura, soledad. Aquí fue. Santísima Dios, lléveme con bien. Claro, y otras cosas muy comunes dentro de lo que yo recuerdo, y bueno, conversando antes de realizar el video, es si uno, por ejemplo, si uno estaba en la calle, a cualquier hora del día, si uno va a realizar una llamada, ¿qué hacía uno? Uno se metía a un centro comercial, por ejemplo. Centro comercial, un lugar donde hubiese mucha gente, donde, si es posible, como decir, aquí no hay entrada de aquí en la casa de ustedes. Aquí el pasillito, concha, le voy a meter un momentico aquí para poder sacar el celular. Una cosa que tú sentías directamente que tu privacidad estaba siendo invadida. O que no tenías ni privacidad, porque si tú tenías un poder adquisitivo para un celular de repente para hoy, con el estado que estábamos viviendo, la inseguridad y todo eso, que no nos de conveniente. Claro. Entonces, sin querer queriendo son factores que van sumando una cosa con la otra y lo que te van ocasionando el famoso tema que se toca hoy en día en muchos pacientes también. La ansiedad. La ansiedad, claro. Te va dando la predisposición a un estado de ansiedad donde tú vas sin querer queriendo sumando esos factores y dices, me va a ocurrir lo peor, más no pensamos en eso. Claro, y en pocas palabras eso fue algo que se normalizó, ya que durante mucho tiempo fue así. El actuar de esa forma, el salir predispuesto a la calle, el tener comportamientos que en cualquier lugar del mundo serían extraños. Incluso hoy en día, después de cierto tiempo, Jesús, uno comenzaba a ver personas ya hablando por teléfono tranquilamente en la calle y se hacía extraño. Yo desde lo personal, por ejemplo, cargar audífonos, de ir caminando por el centro y tener audífonos, era algo impensable. Porque lo primero que te decía, no sé, por lo menos mi mamá me decía, ya al tener unos audífonos vas a ver el choro que tú tienes un teléfono en el bolsillo. Entonces una anécdota que también me pasó, cuando salgo del país, lo primero que hago, estoy específicamente en Bogotá, en Colombia, lo primero que hago es lo que tú dices, saqué el celular así como que a escondidas. A escondidas y la gente me miraba así como raro. Yo, no, o sea, no es que no estás en Venezuela. Si estás aquí tienes que ser un poquito. Sí, la inseguridad está en todos lados,
Pero entonces es lo mismo, que vuelvo, reitero y repito, es a veces la predisposición, porque la broma que te mete en la cabeza uno se queda como mal. Claro, entonces podemos decir que ese tipo de comportamiento ansioso, digamos cerrado, era algo propio dentro de lo que nosotros sabemos del Estado Medio, del municipio Libertador. Sería interesante analizar cómo era en ese momento en otros estados, pero eso ya puede quedar para siguientes episodios, ¿no? Luego de eso, Jesús, una diferencia total a como es hoy en día. Hoy en día, usted sale a la calle y usted no está preocupado si va a pasar una moto y le va a quitar el teléfono si va hablando por teléfono. ¿Qué puede que suceda? Exacto, Sí. ahora lo que estoy haciendo es que ya uno si comienza a controlar eso, no es que vamos a estar todo el tiempo, porque lastimosamente cuando las cosas están en su boom, en su agua, en su pico más alto, es donde la gente más le pone el visto ahí. Tienes que estar pendiente, tienes que hacer esto, no tienes que estar, Pero ya a estas alturas, cuando uno ve que la cosa va como mermando, va cambiando un poco, uno también se tiene que adaptar. Todo es dinámico. Si tú te quedas estancado, pero si tú mismo vas ayudando al cambio a fomentar eso, se va a ir normalizando, porque tú mismo lo dijiste y uno llega a un estado no de paz al 100%, pero eso de tranquilidad donde tú dices, ya sé por dónde espantan, va a pasar pesado. No puedes salir por aquí en algunos sectores del centro con tu celular relajado. Pero ¿por qué no haces eso en Pueblo Nuevo? Luego de eso, Jesús, la diferencia con el día de hoy. Ya hoy en día usted no sale a la calle pensando, pueden robarme. ¿Puede suceder? Sí, porque nadie está exento, la delincuencia sigue allí y eso no es algo que se va a erradicar. Pero es algo que sinceramente no te genera ansiedad como te podía estar generando en otro momento, ¿cierto? Muy cierto. Si lo ponemos a ver así, es lo que tú dices, es la evolución de la persona. Porque si tú te vas a encerrar en un estado cíclico, lo que vamos a crear, igual yo repito, estados de ansiedad, estados de estrés, donde de verdad deberían dilucidarse y uno tendría que apegarse a la dinámica. Si tú sabes que están ocurriendo cosas que están fuera de lo que tú puedes controlar. Claro. Hablando un poco de manera filosófica, el estoicismo te dice a ti que nada más tú vas a estar pendiente de lo que tú puedes controlar, más no de lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar el índice de robo, de AMPA, de desatada que haya a nivel regional, municipal o hasta nacional, pero sí trata de controlar tu estado anímico, donde tú puedas estar en una zona no de confort, sino de tranquilidad, y puedas estar haciendo tu día a día sin estar pensando de más en lo que no debe. Claro, entonces ya para concluir, Jesús, de verdad un aporte verdaderamente necesario para poder dar un contexto, otra visión hacia este tema, que tal vez hoy en día ya no le prestemos atención porque ya no es algo que se ve, como lo mencionamos, pero en ese momento, para esos años, era algo muy marcado, era algo que ciertamente afectaba la psiquis del venezolano en general, en este caso del merideño. Ya a día de hoy podemos decir que claro, uno no da la oportunidad tal vez uno dentro de su experiencia vivida en esos años sabe que andar con el teléfono en la calle puede representar un riesgo, pero no lo vas a ver desde una perspectiva ansiosa, ¿cierto? Exacto, porque ya debes controlar y saber lo que está ocurriendo, qué debes hacer o qué no debes hacer, eso aunque sea un estado de falla y error. Exactamente. Si tú ya sabes que te pasó la primera vez o estuviste tentativo o te dijeron que puede ocurrir, ¿qué es lo más normal? Ahí en la falla, corrijamos ese error, no lo vuelvo a hacer. Exacto, ser precavido. Ya a día de hoy, el temor hacia los motorizados en general, digamos que no está presente. Puede haber cierto recelo, pero no es algo que influye directamente en el comportamiento de las personas dentro del municipio Libertador, por poner un ejemplo, ¿sí? Bien, licenciado Jesús, verdaderamente agradecido por su aporte. Sea usted bienvenido en cualquier ocasión a nuestro podcast Criminologiando. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visualizado. Estén muy atentos a nuestro siguiente episodio. Por acá ya se viene la parte 6 de este episodio. Eso es cultura.
está buenísimo. Muchas gracias por haber visualizado y recuerden suscribirse, reaccionar y compartir el video, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Hasta luego.